días a la comunidad de Humahuaca y a todo el que nos escuche, ¿no? Bueno, como vos me decías, contarte un poquito lo que fue esta experiencia, digamos, esta patología o esta enfermedad que estamos padeciendo, algunos la hemos padecido, la pandemia que está en el mundo, países mucho más grandes e importantes en tecnología que nosotros han tenido muchísimos casos, o sea, y en todo el mundo se ha visto que lo fundamental es el cuidado de cada una de las personas, ¿no es cierto? Contarte un poquito o pedir la conciencia de la gente, que es, bueno, que se cuiden, que salga el que tenga que salir y el que no salga. Tanto la policía como nosotros, hospital, salud, agentes sanitarios, tenemos que estar, como se dice, al pie del cañón para atender las distintas necesidades de la comunidad, ¿no? Bueno, contarte, o sea, ¿Cómo bueno, surgió, no, esto? Porque usted es un médico que trabaja en el hospital público. ¿Hace cuánto tiempo? yo acá en el Hospital de Mahuaca trabajo hace 24 años Ujú. y bueno, hemos tenido desde tanto tiempo distintos tipos de experiencias con distintos tipos de patologías. Acá se han realizado campañas muy importantes. No sé si te acordabas, la H1N1, que también hizo que tengamos mucho cuidado, aislamiento, no hemos llegado a lo que es el barbijo, a la tanta patología, pero tuvimos casos y tuvimos situaciones especiales, ¿no? Esta situación, lo que estamos pasando ahora acá en Jujuy, ¿sí? Tenemos la Argentina, en todo lado de la Argentina tenemos coronavirus, ¿sí? El COVID-19 está en todos lados. Tenemos provincias que están más afectadas. ¿Te acordás que nosotros teníamos cero? Y de repente empezamos a tener casos. ¿Y esos casos de dónde vinieron? Nosotros empezó mucho con el sector de la policía. De allí pasó a hospital. Y de ahí ya toda la comunidad. ¿Por qué? Porque una persona que tenga que hacer un trámite, por ejemplo, una planilla prontuarial, denuncia o son citados en la policía, van a donde tienen que ir y si la persona que está atendiéndolo es asintomático, sintomático leve, lo va a atender. Y a veces te lleva tiempo hacer un trámite, como también la guardia del hospital. El médico está atendiendo. Hay pacientes que lo atendes más rápido, hay pacientes que son más lentos, hay pacientes que no te hablan casi nada, entonces vos tenés que revisarlo para llegar a los diagnósticos. Y la gente está esperando. Entonces son lugares donde más frecuentemente nos vamos a contagiar, ¿sí? Al igual que entrar en un banco, si vos te tenés que hacer la fila del banco y alguien tiene, también te podés contagiar. Entrar en un negocio, si entra todo el mundo a un supercito, o un super, o una despensa, vamos a contraer la enfermedad, ¿sí? Hoy en día dicen que hay que estar menos de 15 minutos. Incluso las consultas médicas también deberían hacerse así, menos de 15 minutos, con un tiempo cada uno, ¿sí? Y es una enfermedad muy contagiosa y muy variante en la sintomatología. Empezamos con diciendo que teníamos tos seca, falta de aire, cefalea, o sea, dolor de cabeza, y después empezó lo que es como una rinitis, como un resfrío. Después apareció que también puede ser con diarrea, los dolores musculares, o sea, la sintomatología es muy amplia y variada. Por eso es que se le pide a la comunidad que si vos estás con fiebre, tos, no salgas de tu casa y directamente lo asumas como que podés haber estado en contacto con una persona que haya tenido esta enfermedad, ¿sí? Entonces, comunicarse a los números que ya conocemos, que es el SAME, hospital, para que, digamos, lleguen a tu casa y puedan atenderte o te recomienden qué conducta seguir, ¿no? Pero como hemos dicho, la mayoría, o sea,
pacientes con cuadros respiratorios que se queden en su casa. Ponen el barbijo, se aíslan, comunican y ya vamos evaluando, ¿sí? Así son los seguimientos que se hacen a distintos grupos de personas que han estado en contactos. ¿Cómo vamos haciendo para decir a quién testeamos y quién no testeamos? ¿Entendés? ¿En qué tiempo se testea? Porque, por ejemplo, buscar a los pacientes como hacemos en Jujuy, está bien, porque podemos encontrar casos, ¿sí? Pero si nosotros tenemos paciente que está en su domicilio y te llama por un cuadro respiratorio, es más fácil llegar a su casa, hacerle el testeo y es mucho más probable que nos dé positivo para hacer el aislamiento que corresponde, ¿sí? Digamos, la enfermedad acá avanzó muchísimo y, como te decía, la Argentina, el Gran Buenos Aires, Jujuy, y dentro de Jujuy, Humahuaca. O sea, vos no podés entender cómo nuestros vecinos, amigos, no se cuidan las reuniones, las fiestas. Vos escuchá, yo a veces termino tarde acá en mi consultorio, ¿sí? Como te estaba contando. Entonces, bueno, camino a casa, uno escucha la música. Y vos decís, pucha, ¿cómo puede ser? O pasás por cierto sector y escuchás puras risas, hay reuniones. Digamos, la gente denuncia, pero cuando llega la policía, todos calladitos. ¿Y qué va a hacer la policía? Nada, pues de quedarse afuera media hora lo van a estar mirando y no hacen nada. No puede entrar la policía, ¿entendés? Entonces, ese es un reclamo muy importante que los vecinos hacen. ¿Por qué no va la policía? Y sí, la policía puede llegar, pero si no hay ningún ruido, no hay nada que diga que tienen que entrar, si no tienen una orden de un juez, me imagino yo, no pueden entrar a la casa. Entonces, eso te complica la existencia. Por eso pasa mucho por la responsabilidad de la gente. Muchos son jóvenes los que se reúnen, la responsabilidad de los padres, ¿entendés? Porque para decirle, el contraer la enfermedad, como hemos dicho, tiene muchos síntomas, pero la parte del aislamiento, eso que te ponen, digamos, vos podés estar aislado por ejemplo, el hospital de campaña que te decimos ahora, que es el hotel de turismo, donde están junto con muchas personas que también tienen la sintomatología y la enfermedad. Unos tienen más, otros tienen menos, pero el estar con una persona que te está tosiendo todo el tiempo al lado tuyo y vos estás con sintomatología leve, te asustás, decís me voy a contagiar más, no te va a contagiar más porque ya te contagiaste, ¿no? Si estás ahí es porque te dio la PCR positiva y no tenés un lugar para aislarte solo, ¿entendés? Y los que se aíslan solo, imagínate 15 días aislado solo. Si te da positivo, ¿no? Otro tanto tiempo más. A mí me dio, o sea, me hicieron el test el 6, el 9 de julio, como para olvidarse, ¿no? Patrio, para el caso. Bueno, ya estuve en aislamiento, que fuimos al hospital de campaña, que no estaba ahí a donde está ahora, estaba donde eran los depósitos de la cocina, o sea, la parte de atrás, que lo arreglaron, lo pintaron para poder recibir a la gente. Eso está bien. Muchos se quejaron de eso, de que cómo van a hacer así el hacinamiento y muchas cosas, pero es distinto que te digan vos sos positivo, no tenés dónde aislarte y llevarte a Jujuy. Si vos le preguntás a los que fueron a Jujuy, al hospital de campaña, a los hoteles donde tenían que estar, no tenés quien te lleve una botella de gaseosa, agua, ¿entendés? Es distinto, lejos de tu casa, lejos de todos. Por lo menos acá, vos estás en tu pueblo, alguien te puede traer algo, o sea, es distinto. Por eso, todos los que hicieron posible eso, que es un equipo completo, en donde está la intendenta que es la cabeza, que dispone de eso porque es propiedad del municipio de Humahuaca, bien, hicieron muy bien. Los casos fueron aumentando, entonces el lugar ya no alcanzaba. No era muy lindo que digamos, ¿no? Entonces pasan a lo que es hotel, pero está bien, porque ahí estamos todos controlados, cualquier complicación tienen médicos que están a cargo de ellos, enfermeros que están a cargo de ellos.
Y los que se van a lugares a aislar, que pueden aislarse solos, por ejemplo, en mi caso, yo tenía un lugar para donde aislarme solo, otra gente del hospital, otra gente que nada que ver con el hospital también, que estaban en sintomatología leve, y que debían comunicar todo el tiempo comunicados con médicos, acá en Humahuaca, ¿no? Te hablo. Médico, psicólogo, el asistente social, te llaman. Entonces vos le vas contando cómo vas. Eh, pero, digamos, ese tiempo, vos al principio, bueno, decís, bueno, la enfermedad, te recota, tele, si no te ordenas, es muy complicado y angustiante, digamos, ¿entendés? Si uno es médico y sabe lo que es la enfermedad y vos podés ver lo que está pasando, vos decís, me quedo quieto o qué hago, porque todavía no se sabe mucho o completamente cómo actúa este virus. Pero la gente que no es médica, que no sabe de salud, imagínate vos, le aparece el dolor de cabeza, la cefalea intensa que le impide levantarse, ver tele, poder leer, vómito. ¿Qué hace? Se asusta, se angustia. Si no tenés el equipo de asistencia psicológica, social, que nosotros acá en Humahuaca lo tenemos, lo hacían las chicas del hospital, digamos, se te complica mucho tu existencia. ¿Entendés? Incluso pacientes tienen que ser llevados a los HAM, al hospital, por ese problema. ¿Entendés? Entonces, acá en Humahuaca, dentro de todo, se organizó, ¿sí? Teníamos un equipo que arma los árboles, un equipo que hace el seguimiento, equipos que hacen digamos, los certificados de alta, o sea, todo organizadito, ¿sí? ¿Y con qué? Con personal del hospital. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué el hospital no abre las puertas como corresponde? ¿Dónde nos atendemos? Porque es un foco de infección. Entonces, los turnos se tienen que dar eh, muy, eh, digamos, como corresponde, cada media hora, ventilar consultorios y todo. Humahuaca está atendiendo los puestos de salud, ¿sí? Bien, ahí puede ir la gente. Pero esta enfermedad eh, empezó en todos nosotros sencillamente porque no teníamos al principio los insumos necesarios, que hoy sí los tenemos, que son las batas, máscaras, incluso los barbijos, ¿entendés? Entonces llega la enfermedad y vos veías que en la provincia de Jujuy estaba todo preparado, hospitales de campaña, impresionante, ¿sí? Pero ¿con qué se vestía, se cuidaba la gente que iba a atender? Si no lo teníamos, ¿entendés? Yo me acuerdo la primera vez, fui con todos se reían, ¿no? Con una botella de spray, porque era verde, ¿sí? Que me había hecho mi mascarita. Más allá de todo eso, el tema del alcohol, el poder lavarte las manos, uno se ha contagiado, ¿entendés? Entonces, si no te cuidas, te va a contagiar mucho más. El común de la gente se va a contagiar, ¿entendés? Así que así fue el principio de nuestro hospital. Mucha gente dice, ya fuera de lo que es hospital, con el que tuvo coronavirus o el que tenía coronavirus, y fue a su casa, por ejemplo. Va a visitar una familia, va a visitar a otra, porque nosotros somos sociables, pero vos no sabés que tenés la enfermedad. Entonces tu familia o la gente que te conoce no tiene por qué echarte la culpa de las cosas que pasaron, si vos no sabías. ¿Entendés? Hay casos, y muy feos con respecto a esto, de gente que murió y que te echan la culpa, que culpa tuya se murió, cuando vos no sabías. Si hubieras sabido, no vas, pero no sabías.
Esta enfermedad puede romper una familia, ¿entendés? Puede valorar y hacer mucho con las amistades, porque son las personas que te llaman, vos podés comentar lo que te está pasando, te pueden llevar cosas, la gente, o sea, son los momentos donde uno valora a los que tenés a la vuelta, ¿entendés? Entonces, Yumahuaca es especial en eso, ¿entendés? La gente sabe valorar. Eh, entonces, como yo decía, el otro día me hacen una entrevista en la radio y yo decía, qué bueno sería que todos sepamos quiénes son los contagiados, pero no para decir no voy, no hago, no digo, sino para ver qué le llevo, cómo le colaboro, qué necesita. Pero en esa parte, una es el temor, el desconocimiento. Y eso lleva a que en vez de colaborarte, te aíslen. Pero también es bueno que sepan que todos aquellos que han tenido la enfermedad, por un lado, la mayoría ya no se va a contagiar por un largo periodo, por un periodo. Y tampoco contagia. Lo que van a contagiar, por ejemplo, venir a este consultorio, ¿sí? Viene una persona que tiene coronavirus, ¿sí? Si yo a este consultorio no limpio mi escritorio, no pongo lo que vos, el trapo con la lavandina cuando vos entraste, no tengo mi alcohol para que te limpie las manos y no te digo las cosas, es probable que te contagie. Si yo pongo el trapo de piso, te digo que te pongas el alcohol en gel, te digo no pongas las cosas en el escritorio, no te apoyes. Lo que me tengas que dar, me lo mostrás, me lo das y yo lo veo. Tratar de hacer los estudios, las ecografías, que es lo que yo hago. Hay ecografías que son más largas y otras que son más cortas, pero tratando de buscar el tiempo menor de 15 minutos, atender con la puerta abierta, que se ventile el consultorio. Todas esas cosas ayudan a que uno trabaje bien. Muchas veces en los hospitales no podés atender quizás con una puerta abierta porque la gente está afuera. Bueno, podés estar dialogando con un paciente o haciendo la historia clínica y todo el mundo escuchando. Entonces, todo tiene, bueno, el pudor, el secreto profesional y todas esas cosas entran. Entonces, hay que cuidarse. Cuando entras a un negocio, ponete el alcohol. No toques nada. ¿Qué tenés que estar viendo el precio de este? ¿Cuánto sale esto? No, como era antes. Vos fuiste a comprar tu listita. Vos podés ver los precios que están ahí o preguntar, entrar, comprar lo tuyo y te vas. Cuando vas al mercado, lo mismo, más si son lugares cerrados, ¿no? Entonces, el orden hace a que hagamos las cosas y que esta enfermedad empiece a disminuir. La cura, por ahora, no hay. Las vacunas dicen, bueno, habría que ver, porque las vacunas, nosotros tenemos inmunidades humorales y celulares. La humoral es los anticuerpos y la celular, de los linfocitos T se llama, eso es la que dura durante el tiempo, porque ella va reconociendo y va trabajando de distinta manera, ¿entendés? Y aparentemente las vacunas van mucho con la humoral. Entonces, bueno, hay que esperar y ver que la ciencia avance. Como todos han dicho, las vacunas nunca pueden salir dentro de menos de un año. ¿Por qué? Por los periodos que deben seguir los protocolos que tienen para hacer las cosas. Pero ojalá que salga una pronto para que podamos tener una vida digna y dentro de lo normal, ¿sí? ¿Quién no va a entender, decime vos, a la persona que es independiente, que necesita trabajar? Nosotros tenemos nuestra comunidad turística, mucho era el turismo, las camionetas, los local, los viajes, las chicas que venden en el monumento, en la plaza,
los restaurantes que tenían, digamos, todas las delegaciones que venían, del mundo nos venían a visitar. De un tiempo a esta parte, cero. Entonces, ¿cómo haces para vivir? Todo eso se entiende. Por una parte, la parte de la gastronomía, el tema de los delivery, bien, genial. Cada uno elegirá, cada uno hará la mejor comida. Una forma de salir. He visto hoy la parte de tecnología, o sea, lo que ofrecen distintas cosas, hemos aprendido a comprar ahí, hemos aprendido a vender a través de ese medio, y ha hecho de que, bueno, se pueda mover un poquitito lo nuestro, ¿no? Pero es muy difícil y entendible lo que está pasando, ¿entendés? Uno, ser gobernante hoy es muy difícil. Porque el gobierno quiere decir que vos le tenés que tratar de dar lo mejor a tu comunidad, que pueda vivir bien, que se sienta bien y que pueda crecer. Acá no nos sentimos bien porque estamos asustados todos con el tema de la pandemia. No crecemos porque no podemos trabajar. Con el tema seguridad han disminuido muchísimo las cosas, los accidentes, muchísimo ha disminuido. ¿Por qué? Porque no se puede salir. Pero bueno, ellos esa parte no la, digamos, no la están sufriendo mucho el trabajo que sabían tener antes, ¿no? Pero han incrementado otras cosas que es la violencia familiar, la violencia de género. Eso aumentó por el tema uno lo piensa, porque ya están mucho tiempo, tienen que estar en el mismo lugar, entonces aparece esa patología que es, ¿no? Porque es una patología. Eh, Todo es muy difícil hoy, pero hay que ver la forma de cómo salir adelante, cómo hacemos. Y los gobernantes poner, como ponen los horarios, eh, o sea, es un trabajo arduo para que la gente pueda estar mejor, ¿entendés? Pero no va a ser lo normal de siempre. Por ejemplo, este consultorio yo atendía varios pacientes. Ahora se atiende ni menos de la mitad. Por el tema del horario, hay que respetar, hay que hacer las cosas como corresponde. Y sería bueno, o sea, nosotros tenemos consultorios acá en Humahuaca, fuera de lo que es hospital, ¿entendés? Que todos trabajen, por eso el gobernador, el ministro ha pedido que los consultorios estén abiertos. En Jujuy hay muchísimos médicos que no atienden sus consultorios. ¿Por qué? Por del temor de esto que se está pasando. Muchos médicos han muerto, ¿sí? Entonces, eh, es jodido. Y las personas tienen que saber. Esta es una enfermedad en la cual vos decís, estoy bien, me siento bien, estoy genial, me pongo a hacer gimnasia, estás aislado, ¿no? Al lado de la cama, pero vos no sabés cómo va a seguir. Hay un caso de una amiga médica, es más, salió en la televisión ella, con su nombre, todo hablando, que estaba bien, 10 días bien, 11 empezó con una sintomatología y terminó en terapia. Chica joven, bien alimentada, sana, sin mucho problema, ¿entendés? Y los chicos piensan a veces que son inmunes. Y no es la verdad. Si uno se pone a ver la cantidad de pacientes que tenemos, si bien los jóvenes es menos, pero también tenemos. Y también hay casos de jóvenes que hoy no están con nosotros. ¿Entendés? Entonces, es una enfermedad que la tenemos que, digamos, tomarla con conciencia, no con miedo, con conciencia. El otro día voy a la carnicería de un amigo y hago la fila y veo, uno conoce a la gente.
Hemos dicho que tiene que salir. No, no hemos dicho. Todos han dicho. La gente opina, y todos dicen lo mismo, que tiene que salir uno por familia. Y yo veía, la veo, la mamá venía acá, la otra, una hija y la otra hija, con una distancia entre ellos, y el esposo por allá. Los 4 de la casa. ¿Dónde está cumpliendo esa familia el aislamiento, el respeto a los vecinos? Para el caso, vos fijate, llegan a un negocio, entra la mamá, entra la chica y la otra chica. Y yo no sé dónde habrán ido antes, pero si uno fue al mercado, el otro fue a comprar pan, el otro fue a la ferretería, después todos vuelven a la casa. Y si alguno estuvo en contacto, llevaron la enfermedad. Que es distinto si sale uno solo. Ese solo va, compra todo lo que tiene que comprar, siempre con su alcohol, su barbijo, su máscara, si se pueden poner. Llega a la casa, en un lugar determinado, se saca la ropa, la pone en una bolsita, se lava bien las manos, se puede dar una ducha, bañarse, y su ropa entra en un lavarropa. Listo. No te va a contagiar ni en broma. Pero de la otra manera, seguimos esparciendo enfermedad. Entonces, hay que tomar conciencia, ¿sí? Vos sabés que es una enfermedad, como te contaba, que te afecta no solamente la parte corporal, ¿sí? Desde el momento del diagnóstico, cuando te van a buscar la casa, cuando tenés, qué sé yo, prepara tu bolso, hacía frío, llevar una estufa o algo, y salir y subirte a una ambulancia, hasta el momento que estuviste aislado, la sintomatología, si bien yo no fui una sintomatología tan florida, pero la pérdida de fuerza, el cansancio, esa sensación de abotagado, que la cabeza es como que te pesa así, las náuseas, digamos, querés hacer algo y te agitas, todo eso te afecta en el estado anímico tuyo. Entonces transcurren los días y es un seguimiento día a día de lo que estás sintiendo. Querés saber si aparece algo, si no aparece. En mi caso, yo tenía los aparatitos que son para tomarse la presión, temperatura y saturarme. Entonces, saturarlo, la norma dice más de 95, la saturación de oxígeno. Yo tenía 92, 91. Un día, una noche tenía 88. Entonces digo, mi aparato anda mal. Y entonces, y psicológicamente empezaba, taquicardia, mi corazón latía más, empecé a transpirar, me sentía mal. Y los que ayudaron mucho en esto son los otros amigos que también estábamos juntos. Entonces, llamarlos, mandarle mensaje, escribir, darse un baño y tratar de ver si te pones mejor. Y bueno, y así ir al baño cuando te faltaba un poco el aire, ir al baño, largaba la ducha, se llenaba de vapor o hacías vapor de agua. Entonces vos veías que estabas respirando mejor, ya te quedabas más tranquilo y seguías. Pero todo ha transcurrido y es muy duro, ¿sí? Entonces hay que cuidarse, no lleguemos a eso. Y yo estuve aislado solo acá, en un domicilio donde yo tenía un espacio para andar, un espacio para caminar. Hay otros que no, ¿entendés? Y hay otros que han estado en hospitales, con sueros, internados. Y hay otros que han estado en terapia. Entonces, mi experiencia ha sido, así como te cuento, muy angustiante en momentos. No siempre. Porque yo me puse un orden, digamos, a la mañana estudiar,
o sea, levantarme, yo ya estoy acostumbrado, me despierto a las 7, 7 y media de la mañana. Me daba un baño, desayunaba y me ponía a estudiar. Hoy en día lo que internet, los cursos, espectacular. Aprendí muchísimo, te aclaro, ¿no? O sea, de ecografía y fundamentalmente que me gusta a mí la parte de obstetricia, muchísimo. Después ya me traían comida, o yo me cocinaba, amigos me trajeron comida, y después ya me iba al patio, podé las plantas, limpié jardín, todo lentamente, porque uno se cansaba. Y ya a la tardecita, tipo 6 7 de la tarde, ya hace frío acá, entraba a la casa de nuevo y merendaba y era la hora de ver televisión. O sea, una película, una serie. Así hasta la noche. Todo ese orden ha hecho de que uno no la pase tan mal, pero hubo momentos muy críticos. Vos decirle, es difícil, ¿sí? Lo ideal es que no te contagies. Y lo ideal es que te quedes en tu casa. ¿Entendés? Salí para lo que tengas que salir. Cuando yo ya decía, oh, yo ya me sentía bien, todo, fue esa vez que me enteré de mi amiga, porque acá en el patio, viste, es un patio medio amplio, me hice un circuito para correr. Y ese día me puse a correr, a trotar, no a correr. Tengo mi perrita que me seguía, y me cansaba, me agitaba, pero caminaba y seguía. Bueno, cuando mando eso a mi familia, mi hermana es médica también y es muy amiga de esta otra médica. Y ella me comenta todo lo que pasó. Ahí ya no quería hacer nada. Y viene el testeo. Cuando me testean, cuando corresponde, porque en esos momentos estaban las dudas, si es los 10 días a partir de que se te hizo el diagnóstico, o los 14 días, o los 14 días desde que te hicieron el hisopado. Para el caso, yo tuve 14 días y me hacen el hisopado. Sorpresa, me da positivo de nuevo. O sea, en esos 14 días no me curé. Tuve que esperar 7 días más para que me hagan el testeo y me dio negativo. En total fueron 20 días, porque fue desde el 9 de julio hasta el 29 de julio. ¿Entendés? El testeo me lo hicieron antes, me lo hicieron el 6. Pero cuando ya dijeron, bueno, ya puede salir, y como nosotros en salud, no es como, hoy en día ya ha cambiado mucho el seguimiento de los pacientes, los diagnósticos y las altas. Antes te mandaban de alta y te daban 14 días más en la casa, ¿sí? Bueno, pero nosotros en salud no, te daba negativo y al otro día ya había que ir a trabajar. Porque la medicina dice que la carga viral que vos podés tener es baja o muy baja y ya no contagiás. Pero nunca ir sin el barbijo, ¿entendés? Si vos vas a ver, allá tengo las máscaras, me compré otras máscaras, todo lo mismo, me contagié, ¿entendés? Pero hoy, siempre, un consejo. Nosotros, yo estoy haciendo seguimiento también de los pacientes de Instituto del Seguro. Ellos preguntaron quién quería hacerlo y bueno, yo me anoté también ahí, sin saber que eso iba a ser remunerado. Yo lo hice porque sí, ¿entendés? Después me dijeron que tiene un sueldo, miren, genial, porque son 25 pacientes. Y hoy en día se da el alta a los 10 días, ¿sí? Paciente que sea sintomático leve, 10 días. Y ya puede salir. El que es moderado, también a los 10 días, pero las últimas 72 horas que no haya tenido sintomatología. Y es muy variado porque los pacientes tienen que ser sinceros, ¿no? Aparte vos tenés que escuchar. Y si tenés alguna duda, mejor le mandas a alguien que lo controle y vemos qué pasa. Y los pacientes que han estado graves, con una PCR negativa en las últimas 72 horas que no tengan, digamos, sintomatología. Para hacer sencillo, y terminamos quizás un poco esto, porque parece que está muy largo.
El aislamiento de por sí es traumático. Enfermarte para muchos es más traumático. Que te den el alta sin saber bien que te expliquen, tienes miedo de seguir contagiando. Y lo que saben, están tranquilos. El que le dieron el alta de COVID no se va a contagiar ni contagia, pero debe mantener las mismas conductas que el resto, que es el aislamiento, el usar el barbijo, alcohol en gel, seguir con las mismas conductas, ¿sí? Agradecer a todos aquellos que han hecho posible de que nos quedemos en Humahuaca, ¿sí? Y esos son hospital, es la policía, la municipalidad. Todo esto ha hecho de que nosotros podamos hacer nuestro aislamiento y transcurrir nuestra enfermedad acá en Humahuaca. Hoy en día estamos mejor, quizás capacitados. Hay muchos médicos acá en nuestro hospital que con esto han ido aprendiendo muchísimo. Y están capacitados para llevar adelante mucha de esta patología y saber cuándo enviar a un paciente. Esa es otra. Gente se enoja porque no lo derivan a tiempo, dicen. Y no pasa por derivar a tiempo, ¿no? El médico está pidiendo la derivación, pero tiene que llegar a un lugar donde sea internado. Si no hay lugar, no te autorizan, no puedes llevarlo. Tiene que seguir haciendo la asistencia acá. Eso para que mucha gente lo sepa. Otra que también quería aclarar, cortito. Hay quien dice de que culpa de la intendenta que trajo a hacer los aislamientos, digamos, a los trabajadores golondrina, a los estudiantes, al hotel de turismo, es que tenemos la enfermedad. Equivocado. Ninguno de los que estaban acá les dio positivo. Entonces, el que dice eso es por decirlo. Como también dije en la radio, no es un tiempo para hacer política. Todos somos políticos, es lo que yo pienso, de distintas formas. Vos sabés, yo soy radical. El gobierno es peronista. ¿No es cierto? Hay gente que eso no lo entiende. Yo, siendo radical, agradezco las acciones del gobierno. Hay otros que se dedican, y los leo, los veo, a despotricar, a destruir, cuando tiene que construir. Acá no sirven de nada el hablar mal, y hablar mal por hablar, ¿no? Poner gente por poner, acciones porque sí. Cuando no tenemos que sembrar desesperanza, tenemos que sembrar el creer, el querer salir de acá, el querer curarnos de esta enfermedad y no contagiarnos. Si trabajamos todo por lo mismo, la vamos a pasar bien, vamos a estar mejor. Pero si tenemos este tipo de gente, no la vamos a pasar mejor. La gente se asusta más. Yo veo que leen y le dicen que está bien, cuando es todo mentira lo que está diciendo. O comentarios de gente que ha estado, digamos, con diagnóstico positivo, aislado en su domicilio con su familia, y le han decretado que estaba en terapia intensiva en el San Roque, en Jujuy. Nada que ver. Entonces, mensaje para esas personas. Trabajemos todo por lo mismo. Acá no es para sembrar rencores ni nada. Ya va a pasar esto y cada uno hará la política que crea que es conveniente. Hoy en día, todos tenemos que trabajar por lo mismo. Hospitales, policía, municipio. Y en el municipio, que es la parte política, los concejales e intendentes y la fuerza política que tienen, trabajar por lo mismo. Manejar todo el mismo diálogo, el mismo mensaje y llevar adelante esta enfermedad acá. Porque así vamos a poder empezar a salir a correr, vamos a poder empezar a salir a andar en bicicleta, así vamos a poder empezar a salir a la calle.
Pero con todos los casos que estamos teniendo por la negligencia de la gente, no vamos a llegar a eso. Hay que madurar, hay que saber cuidarse y cuidar al prójimo.